¿Sorprendido por el título? Yo sé que es difícil predeterminar el éxito o el fracaso de toda una generación, pero creo que existen distintas matices y algunas tendencias que nos llevan hacia un camino negativo, y solo quiero hacer a la mayor cantidad de gente consciente de esto. Entonces, si tú eres de mi generación, o sea de la generación Z, la generación que nació con la tecnología, o si conoces a alguien que es de esta generación y crees que le pueda servir este video, entonces quédate porque la información que vas a encontrar va a ser muy valiosa. Ya sin más, voy a empezar con este top 3 razones por las que el 90% de esta generación fracasará y será infeliz. Primer punto, nuestro sistema de recompensa. Vivimos en una época sin precedentes, con muchos cambios a comparación de épocas anteriores. Tenemos cambios tecnológicos, tenemos cambios sociales y también cambios neurológicos. Porque sí, nuestro cerebro ha cambiado mucho. Y ha cambiado tanto desde la aparición de las primeras pantallas. Y no me dejarán mentir que todas las personas de mi generación nos criamos con un teléfono, con una tablet o con una consola al lado. Y esto, lejos de ser algo positivo, algo que nos pueda ayudar, se ha vuelto una fuente de estimulación constante. O sea, desequilibra nuestro cerebro totalmente el haber crecido y el vivir con estos aparatos constantemente. Ya todos conocerán, por ejemplo, la famosa dopamina. De esto se ha hablado mucho, neurotransmisor del placer y de la satisfacción, que pues es el encargado de generarnos estas emociones y que cuando se segrega en exceso, o sea cuando estamos sobreestimulados constantemente, perdemos la sensibilidad a los placeres cotidianos de la vida y siempre requerimos más estímulos. Aparte de este famoso caso que ya muchos conocen, también cuando estamos sobreexpuestos a la tecnología, a las pantallas, a las redes sociales, se nos baja la serotonina, que es el neurotransmisor encargado de la felicidad. Imagínate, estar mucho tiempo en la pantalla, en las redes sociales, también te hace menos feliz. Aparte de esto, se generan cambios y se daña la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones consciente, ya he hablado de esto en otro video, y aparte de esto, por si fuera poco, se nos genera una hiperactividad en la amígdala, que la amígdala es la encargada de regular principalmente las emociones, y que también cuando tienes problemas en la amígdala se generan problemas como por ejemplo la famosa ansiedad. ¿Todo esto qué genera? Genera que nuestro cerebro esté desequilibrado. Nuestro cerebro quiere el placer instantáneo, nuestro cerebro baja su felicidad y nuestro cerebro se expone constantemente a los estímulos que generan esto. Baja nuestra capacidad de tomar decisiones, baja nuestra capacidad para concentrarnos y además baja nuestra capacidad para poder estar en una actividad predeterminada. Y esto es un problema para la generación. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener éxito en algo, tienes que estar enfocado. Porque si tú quieres dirigir tu vida hacia un mejor camino, tienes que tomar decisiones. Y porque si tú quieres vivir más feliz, tienes que dejar de estar con las fuentes de información que te hacen menos feliz. Pero la generación está sometida a estas cosas y tiene estos problemas. ¿Y qué va a pasar? Que el día que nosotros queramos o el día que tú quieras hacer una meta, el día que tú quieras tener cierto éxito, no vas a poder, no te vas a poder concentrar. Por ejemplo, pon a 5 personas de mi generación, a 5 adolescentes o jóvenes de 18 años a leer un libro y en 5 minutos ya estamos dispersos o checando el teléfono. Y esto es lo que genera un problema. Por eso pongo este punto aquí, porque nuestros problemas neurológicos van a ser una gran limitante y van a hacer que mucha gente fracase sin duda. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo. Punto 1. Segundo punto, y va de la mano con el primero, problemas emocionales. Todos sabrán la famosa pandemia que tuvimos en el 2020, pero nadie se ha percatado de que tenemos una pandemia silenciosa, la pandemia de la salud mental y de los trastornos mentales también. Y chéquense esto, tan solo en 2019, que son los datos más oficiales y recientes que encontré, según la OMS, había 970 millones de personas con un trastorno mental en el mundo. 1 de cada 8. O sea, tú salías a la calle, 1 de cada 8 personas tenía un trastorno mental. Y de estas personas, 581 millones tenían ansiedad o depresión. No importa el nivel, por ejemplo, de la ansiedad, pero lo tenían. Ahora, de estas 581 millones, hablando de jóvenes y de niños, 58 millones tenían ansiedad y 23 millones tenían depresión. Imagínate nada más. Lo cierto es que estamos en una época de escasa salud emocional. En estos tiempos es muy importante cuidar el estado mental que tenemos
porque tenemos estímulos que constantemente están desafiando justamente esta estabilidad. Tenemos noticias que nos hipersensibilizan nuestras emociones constantemente. Aparte de que tenemos el estrés cotidiano, se nos sube el cortisol y por si fuera poco estamos jugando constantemente con nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo de redes sociales al que podemos atenernos y compararnos constantemente. Y ya ni siquiera te estoy aquí hablando a nivel del mundo. Tan solo yo, en mi escuela, me tocó ver ataques de ansiedad, me tocó ver ataques de estrés crónico y me tocó ver cuadros depresivos en compañeros, tan solo en mi generación. Entonces, imagínate, una generación que no va a poder controlar sus emociones es una generación que no va a poder tener éxito. Y si estamos estresados, si tenemos baja autoestima, si nos comparamos y si no tenemos la capacidad de resistir a los estímulos, vamos a ser infelices también. Piénsalo de esta manera: no puede haber éxito si no tienes algunas de las partes de tu vida equilibradas, o la mayoría, y la salud mental es un pilar importantísimo. Por eso creo que este es un punto importante que hay que tener en cuenta. Si el punto 1 fue neurológico y el punto 2 fue psicológico, en este punto 3 me voy a poner más filosófico. Y la tercera razón por la que yo creo que esta generación fracasará y será infeliz es porque no tenemos la capacidad de definir un camino de vida y un propósito. Antes, en otras épocas, era más fácil deducir cuál era tu propósito y saber cuál era tu camino de vida. ¿Por qué? Porque tú nacías en determinada posición social, tú nacías con la capacidad de heredar cierto trabajo, fuera bueno o malo, y porque en su momento estaba el discurso socialmente aceptado por la mayoría de que tu vida tenía que ser estudiar, trabajar y tener una familia. Entonces, estas ideas, al estar tan implantadas en la sociedad, no se dudaban y por tanto la gente ya sabía qué es lo que iba a hacer. Y aunque lógicamente no fuera lo que quisieran, ellos ya lo tenían predeterminado, entonces no les iba a costar moverse hacia cierta dirección porque no había tantas opciones. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Hoy estamos en una época en donde todo se critica y en donde todo se juzga socialmente. Entonces estamos expuestos a ver millonarios en redes sociales, estamos expuestos a ver personas que viven de hacer cosas que no nos imaginamos. Se contempla la idea de no casarse, que antes era muy raro, se contempla la idea de no tener hijos, y aparte de esto, cosas como la escuela, como la universidad, ya están siendo cuestionadas. ¿Por qué? Porque el tener una carrera ya no te brinda el confort que te brindaba antes. Porque ahora existen millones de profesionistas, millones de egresados y muy pocos cupos para esos trabajos, haciendo que los empleos que tú obtienes por graduarte sean muy malos, la verdad, en la mayoría de países. Entonces estamos en una época así, en una época donde hay mucha demanda de trabajos, en donde hay muchísima demanda para hacer cualquier trabajito y que aparte en un futuro la IA va a sustituir muchos de ellos. Entonces lo que va a pasar es que muchos nos vamos a tener que diferenciar para poder sobrevivir en esta jungla que se llama sociedad. Y si no nos diferenciamos, nos moriremos. Y para diferenciarte, tienes que saber tu propósito, tienes que saber tus metas y tienes que saber quién eres. Cosas que esta sociedad y esta generación no sabe hacer. No sabemos mirar para adentro, no sabemos mirar quiénes somos, conocernos. Si no podemos ni siquiera resolver los conflictos neurológicos que tenemos y los problemas emocionales que tenemos, entonces ¿cómo vamos a enfrentarnos a todos los prejuicios sociales que hay? ¿Cómo vamos a enfrentarnos al decidir qué camino vamos a tomar? Si ni siquiera podemos controlar nuestra propia mente, si ni siquiera podemos ir en contra de lo que la sociedad dicta. Por eso pongo este punto 3 aquí, porque este mundo nos está orillando a pensar de una manera muy diferente a como se pensaba antes. Tenemos que tomar un camino que es enteramente nuestro para tener éxito y para ser felices y no podemos definirlo. No tenemos esa capacidad de forjar nuestro propio camino y nuestro propio propósito. Espero que este punto haya quedado claro porque fue 100% filosófico. Pero bueno, punto número 3. Y bueno, gente, estos fueron los 3 puntos. Yo sé que es muy difícil determinar cuántas personas van a tener éxito o cuántas no, pero la verdad la tendencia siempre ha sido baja. Siempre hemos sido una población que por lo general termina en lugares donde no quiere, que termina arrepintiéndose y que termina sucumbiendo a lo que la vida lo va llevando, ¿no? Entonces, si tú eres de esta generación, si estás viendo este video, si notas que tienes estos problemas, es tu momento de chingarle.
Todos hemos tenido ese tipo de problemas, yo mismo lucho con eso constantemente y bueno, sé que se puede salir de eso, sé que se puede ser más consciente y este es nuestro momento de vivir una vida más consciente, de darnos cuenta qué estímulos estamos obteniendo, de darnos cuenta hasta qué punto no controlamos nuestras emociones y de darnos cuenta en qué época estamos viviendo. Ya no estamos viviendo en el siglo anterior, estamos viviendo otro siglo y otros tiempos. Y si no nos acoplamos a eso, no vamos a poder. Estas épocas van a ser muy demandantes, porque ya lo son. Te demandan que seas productivo 25 horas al día prácticamente, lo he dicho en otros videos. Y para hacer eso tienes que tener una mentalidad muy clara, una mente muy enfocada y una mente muy limpia. Yo me voy siempre por el lado mental, pero obviamente que hay factores sociales que también determinan el por qué esta generación es tan infeliz. Pero bueno, no me voy a extender más en eso, este video ya terminó. Espero que te pongas en acción, espero que este video sea un parteaguas y sé que todos los que vieron hasta aquí van a poder cambiar su mente. Yo lo sé, porque soy Alibaba, chingue su madre. Bueno, nos veremos en otro video. Se la lavan.